Esto es el presidente de una nación, Uruguay, José Mujica, también conocido como Pepe. En un mundo en el que los presidentes viven en palacios majestuosos, tienen salarios y patrimonios enormes y están rodeados de lujo y de imponentes aparatos de seguridad por todas partes, Pepe destaca. Cultiva la tierra, cuida la naturaleza, vive con su esposa en una casa modesta. Oficialmente, su salario es de $12,000 al mes. En realidad, dona el 90% de eso, y a veces incluso un poquito más. Una moneda suya, Pepe. Mirá, hermano, moneda no tengo, pero no lloré. Anda. Quiero que sea presidente toda la vida. No, solo. Pasa el sombrero. Los periódicos y las redes sociales a menudo se burlan de él. Lo llaman el presidente pobre. Dicen que yo soy el presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que quieren más. Los que no le alcanza nada, esos son pobres. Dice. Porque es muy raro que un presidente del gobierno viva así. Le señala el periodista. La culpa la tienen los otros presidentes, no yo. Y se supone que la democracia intenta ser el gobierno de la mayoría. Yo estoy viviendo como vive la mayoría de la gente en mi país. A proteger su casa de los peligros del mundo exterior. Un par de conos de tráfico naranjas y 2 policías. No tiene cuenta en Twitter, el actual ex, ni correo electrónico. Conduce un Volkswagen Escarabajo celeste del año 1987. Tiene una perra de 3 patas, Manuela, y una intolerancia ya diagnosticada al consumismo. Mira, este país tiene 3,5 millones de personas. Importamos 27, 28 millones de pares de zapatos, ni que fuéramos 100 pies. A pesar de no vestir ropa elegante ni tener una apariencia cuidada, profesional o institucional, a lo largo de su extensa trayectoria como legislador, diputado, senador y, finalmente, presidente, José Mujica trabajó sin descanso para mejorar la calidad de vida de la gente común. Durante su presidencia, entre 2010 y 2015, mientras el PIB per cápita de Uruguay pasaba de $12,000 a $17,000, José Mujica elevó el salario mínimo de 4.800 pesos uruguayos, unos $160, a 10,000, cerca de $350, reduciendo la explotación laboral y haciendo descender la pobreza del 18 al 9% en el país. En este paísito 3,5 millones, con 3 vacas por habitante, récord mundial, que tenga dificultades para comer, no tiene gollete. Mujica, además, legalizó el aborto en 2012, llevando a cero las muertes causadas por abortos clandestinos. Convirtió a Uruguay, en 2013, en el primer país del mundo en regular la producción, distribución y consumo de marihuana, con el objetivo de quitarle el mercado a los narcotraficantes y a los cárteles, supervisar directamente a los consumidores y ofrecer asistencia a los más dependientes. Legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, mejoró las relaciones con Argentina. Continuó expandiendo las energías renovables, hasta alcanzar en 2015 el 90% de la producción eléctrica del país a partir de fuentes renovables. Y promovió campañas de recaudación de fondos, involucrando a entidades públicas y donantes privados, para transformar edificios abandonados del país en viviendas para los más pobres, una iniciativa a la que él mismo destinaba gran parte de su propio salario. Mujica es socialista, sí, abiertamente. Está del lado de los pobres, pero no mira a los ricos ni al capitalismo como enemigos. Este viejito es un burgués. Dice, señalando el retrato de un hombre que, con tan solo 26 años, construyó una fábrica con una facturación anual de $80 millones. Veo que usted no criminaliza a los empresarios como a veces hace desde sectores de la izquierda. Observa el periodista. No, gente como esta resuelve problemas que yo no tengo ni capacidad ni fuerza para poderlos resolver. Yo soy socialista, pero no quiero ser bobo. En la misma entrevista, Mujica compara el socialismo con la sífilis. Así como la sífilis sobrevive solo mientras su huésped permanece con vida, del mismo modo, sostiene, el socialismo solo puede funcionar si se permite que el capitalismo haga crecer la economía. Y dejen trabajar a ese capitalista, dice. Luego lo hago pagar impuestos y redistribuyo parte de esa riqueza para mejorar la vida de todos, añade, sonriendo. La razón por la que Mujica se conforma con una vida tan sencilla, por la que es tan amable, pragmático y respetuoso,
es porque él es el producto de un experimento abominable. En 1973, tras años de represión bajo el gobierno de Jorge Pacheco Areco, Uruguay cayó en una dictadura militar, un periodo marcado por la censura, la persecución política y los encarcelamientos masivos. Antes de que la dictadura se consolidara por completo, sin embargo, en los años 60, en medio de una crisis económica y de una represión cada vez más intensa, surgió un movimiento guerrillero urbano de izquierda, los Tupamaros. El grupo llevaba a cabo atentados, asaltaba bancos, secuestraba a figuras de alto perfil y realizaba operaciones clandestinas con el objetivo de desafiar al Estado. José Mujica era uno de ellos. Durante la toma de Pando, los Tupamaros entraron en la ciudad disfrazados de cortejo fúnebre, ocuparon bancos e instituciones y luego se retiraron. Mujica desempeñó un papel central en todo ello. Así se convirtió en un hombre perseguido. Fue localizado por la policía en un bar. En el tiroteo con los agentes hirió a 2 y salió de allí al borde de la muerte, con 6 balas en el cuerpo. Tras una operación extremadamente compleja, despertó en prisión, junto a otros miembros de los Tupamaros. Allí, él y los demás cavaron túneles bajo el suelo de las celdas y lograron escapar. Cuando fueron recapturados y encarcelados de nuevo, esta vez los Tupamaros cavaron túneles desde el exterior hacia el interior de la prisión, liberándolos por segunda vez, pero finalmente fueron capturados otra vez. Con ellos ya bajo control, el gobierno lanzó un ultimátum a los Tupamaros. Si os atrevéis a continuar, ejecutaremos a todos los rehenes. Durante su encarcelamiento, Mujica fue sometido a un aislamiento casi total, apartado incluso de los demás detenidos. A intervalos irregulares, lo obligaban a descender a pozos o fosas de 1 o 2 metros de profundidad y apenas 60 a 80 centímetros de ancho, espacios en los que no podía mantenerse de pie sin golpearse la cabeza, ni tumbarse, ni estirar las piernas, obligado a permanecer encogido, inmóvil, con el cuerpo doblado en posturas dolorosas durante horas, días, semanas, meses. Ambientes mal ventilados, húmedos, asfixiantes en verano, gélidos en invierno. Los guardias cubrían los pozos casi por completo, dejando apenas una mínima abertura para el paso del aire. Mujica vivió así durante años, en la más absoluta oscuridad, en un silencio total, sin poder ver, sin poder oír nada de lo que lo rodeaba. Con el tiempo empezó a tener alucinaciones, a escuchar voces, sin ningún contacto humano. Solo le quedaban su propia voz, sus pensamientos y sus recuerdos para hacerse compañía, hasta el punto de llegar a sentir felicidad, incluso por el paso de una hormiga. José Mujica era trasladado constantemente entre cuarteles, cárceles y fosas, hasta perder por completo el sentido de la orientación, del tiempo y de la realidad. En algunos periodos, los guardias le daban de comer directamente en la boca. Estaba obligado a orinar y defecar en un recipiente que solo vaciaba cuando a los guardias les daba la gana. Estar 6 meses atado con alambre, con las manos en la espalda. Estar 2 años sin que me llevaran a bañarme y tener que bañarme con un frasco, con una taza de agua y un pañuelo. En 1985, la dictadura colapsó. Los presos políticos fueron liberados. Mujica había pasado 14 años en condiciones inhumanas. Aún así, he pasado de todo, pero no le tengo odio a nadie. Pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, que el odio termina estupidizando, porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye. A los jóvenes, Mujica les dice: hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Afirma: ya que la vida fuera de la cárcel está llena de estímulos, la normalidad de lo cotidiano, para él, ya es como estar en el paraíso. El trauma lo ha moldeado en un hombre que se conforma con muy poco, un hombre que le atribuye el máximo valor a la vida y, por encima de todo, al tiempo. Es ateo. Para él no existe una segunda oportunidad. No existe otro tiempo después. Y yo le tengo admiración política a la Iglesia Católica. Yo soy ateo. Invita a las personas a reflexionar sobre lo que realmente es el dinero. Cuando tú compras algo, estás comprando.
con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Que cuando tú gastas, en el fondo lo que estás gastando es tiempo de vida. Promueve un estilo de vida sobrio, lo más ligero posible, libre del peso de la materialidad. Una forma de vivir en la que compramos solo aquello que realmente necesitamos, para conservar la mayor cantidad de tiempo posible y dedicarlo a lo que en la vida más nos motiva: pasiones, amor, familia. Porque cuanto más poseemos, más las cosas poseen nuestro tiempo. Los objetos requieren mantenimiento, gestión, atención, complejidades que, inevitablemente, consumen gran parte de nuestra vida. Y además... Y es bueno vivir como se piensa, que de lo contrario pensarás como vives. Durante su presidencia, cuando le propusieron comprar un avión presidencial, se negó. En su lugar, optó por adquirir un helicóptero hecho en Francia, equipado para realizar intervenciones quirúrgicas a bordo. Luego ordenó ubicarlo en el centro de Uruguay para salvar vidas. De cara al mundo, sostenía que la lucha contra la pobreza no debía tener fronteras. Hay que entender que los indigentes del mundo no son de África o de América Latina, son de la humanidad. En 2015 terminó su mandato presidencial y regresó al Senado. Tras la pandemia de COVID-19, en 2020 se retiró de la política por motivos de salud. Le diagnosticaron cáncer de esófago. Se sometió a diversos tratamientos, pero no dieron resultado. Decidió entonces interrumpirlos y volver a su granja, junto a su esposa, donde el 13 de mayo del año 2025 murió a los 89 años. Al día siguiente, en Montevideo, unas 100,000 personas se reunieron, entre ellas varios jefes de Estado extranjeros, para rendirle homenaje. Este es José Mujica, también conocido como Pepe. Algunos lo llamaban el presidente pobre, otros el más humilde, el presidente filósofo. Nosotros lo llamamos el presidente con un corazón de oro.